Listo. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera sesión del Micro PMX Journal Club. Antes del inicio de esta sesión, me gustaría dar una breve introducción en nombre del comité organizador, que somos Diana, Tonali, Víctor y yo, su servidor Luigi. Los conocerán en esta sesión más tarde. Y bueno, primero me gustaría decirle quiénes somos. Somos un grupo de estudiantes de posgrado interesados en aprender, discutir y compartir la investigación de frontera de las áreas de genómica y ecología microbiana. Este proyecto surge en las vísperas del Congreso Nacional Microbioma MX 2020, en el cual nos dimos cuenta de que existen pocos espacios en los cuales los estudiantes e investigadores jóvenes mexicanos puedan dar a conocer las publicaciones de sus proyectos, en donde puedan expresar sus éxitos obtenidos y las barreras a las que se fueron enfrentando durante su investigación. Si bien los congresos son un lugar ideal y un lugar perfecto para conocernos y compartir nuestras experiencias, el avance de la microbiología actual se da a pasos muy rápidos, por lo cual creemos nosotros, y espero que coincidan ustedes, que la mejor forma de estar siempre actualizados es compartiendo y aprendiendo de las experiencias de nuestros pares. Con lo anterior, bueno, surge la idea de formar este club, el cual titulamos MicroBMX, que busca ser un espacio para la discusión de artículos y el intercambio de experiencia en la investigación sobre genómica y ecología microbiana en compañía de los autores. Nuestro objetivo es ofrecer una plataforma en la cual podamos compartir estas experiencias, nuestros proyectos y nuestras publicaciones, con el fin de que en comunidad la discusión en comunidad amplíe y fortalezca nuestros conocimientos. Si bien en esta primera temporada buscamos la participación de estudiantes e investigadores jóvenes mexicanos, conforme avance el proyecto nos gustaría invitar interesados de otros países. Por último, nos gustaría que como comunidad se animen tanto a presentar sus investigaciones como a participar activamente en el club, que nos hagan saber en cualquiera de nuestras plataformas, correo, redes sociales, etcétera, cualquier sugerencia para hacer de esta iniciativa un mejor espacio, que nos ayude a todos. Bueno, y sin más, cedo la palabra a Diana y a Julián, que nos van a presentar esta primera sesión, y muchas gracias. Muchas gracias, Luigi. Pues la verdad estamos muy contentos de iniciar con esta serie de seminarios. Y pues bueno, yo les voy a presentar a Julián Torres Morales. Es químico farmacéutico biólogo por la Facultad de Química de la UNAM. Cursó sus estudios de maestría en Ciencias Bioquímicas en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Actualmente se encuentra en The Forsyth Institute, el cual está afiliado a la Escuela de Medicina Dental de Harvard. Es bioquímico y biólogo computacional fascinado por el microbioma y sus intereses se centran en las interacciones del microbioma oral humano y de los alimentos fermentados. Y pues estamos muy contentos de presentarles a Julián y que él sea quien inicie esta serie de seminarios. Pues muchas gracias, Julián, por aceptar la invitación que te hicimos llegar. Y bueno, para empezar, nos gustaría, Julián, si puedes, que nos platicaras un poco de cómo fue que elegiste esta área, cómo fue que decidiste iniciarte en la biología computacional y, bueno, a qué retos te has estado enfrentando en estos temas. Bueno, hola a todos y pues... Bueno, yo inicié en realidad, como comentabas, mi carrera como QFB y empecé trabajando más en el área de inmunología. Y en uno de los primeros congresos de Microbiome MX que organizó Esperanza, tuve la oportunidad de ver una presentación que me fascinó, en donde veían la microbiota de los quesos, en la costra de los quesos. Y tiempo después
tuve la oportunidad de conocer y de ser estudiante de Adelfo. Adelfo es profesor en la Facultad de Química y también es investigador en el Instituto de Biología. Y él quería empezar un proyecto de metagenómica y el pulque. Entonces, yo tenía relativamente poco de haber realmente experimentado el pulque y me gustaba como bebida. Entonces me pareció un gran proyecto porque podía hacer algo que a mí me interesaba desde la parte profesional y además algo que me gusta desde la parte personal, bueno, además del pulque, son los alimentos fermentados. Y bueno, de ahí pues que yo fui a hacer la maestría en el Instituto de Biotecnología, en donde conocí a muchos de ustedes. Y en ese momento, cuando empezó el proyecto, me di cuenta que no sabía en lo que me había metido. Entré a un territorio completamente desconocido, que es la parte de bioinformática y de ciencias computacionales o biología computacional. Y pues al principio sí, me daba mucho miedo, sentía que no avanzaba, de hecho estuve un poco lento al principio, pero la verdad es que se empezó a formar un equipo de apoyo y creo que eso es algo muy valioso, que a veces uno no sabe, ¿no? Y piensa que está solo en el mundo ahí de la minería de datos y en realidad hay mucha gente que a veces tiene los mismos problemas y el empezar a platicar con la gente, la verdad es que ayuda mucho. Y poco a poco uno se va soltando y se va haciendo con estrategias y con habilidades nuevas que en mi caso he seguido explorando y profundizando. Pues sí, sí tienes razón, ¿no? Yo creo que si no a todos, pues sí a muchos nos ha pasado que cuando empezamos como en estas áreas, el primer reto es enfrentarte y que no tenemos una formación meramente informática, el primer reto es enfrentarte a esta área computacional, ¿no? Pero bueno, pues sin más, vamos a pasar a tu presentación, Julián, y les pedimos a todos que mantengan sus micrófonos apagados y pueden ir colocando las preguntas en el chat. Al final de la plática le daremos lectura a ellas para que podamos iniciar con la discusión. ¿Sí me escuchan? Sí, todo bien. Sí, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo creo que es un gran trabajo lo que han hecho. Y pues, bueno, vamos a comenzar. Bueno, el artículo que les voy a presentar es un trabajo en colaboración con gente de Estados Unidos. Y bueno, yo ahorita me encuentro en el Foresight Institute, que está en Cambridge, muy cerca de Boston, y estoy en el laboratorio de Gary Borisi. Nada más quería comentarles dónde estoy. Esta es la Ciudad de México y estoy a un poco más de 3.500 kilómetros de distancia. Y estoy en esta parte, hasta arriba de Estados Unidos, en la costa este. Esta zona es muy famosa porque se encuentran dos universidades muy reconocidas a nivel mundial, como es Harvard, a la que estábamos afiliados, y el Instituto de Tecnología de Massachusetts. De su lado derecho pueden ver una foto, esta la tomé hace como 3 semanas en una de las nevadas más fuertes que me ha tocado vivir aquí. Bueno, solo han sido 2 años, pero es una que fue bastante fuerte. Y
lo que ven en el centro blanco es el río que divide Boston y Cambridge. El instituto está del lado de Cambridge, que es donde está la zona, bueno, es donde está el MIT y donde está Harvard. Y la parte de abajo es una de las esquinas del vecindario en el que vivo. Y bueno, pueden ver que tiene un estilo muy particular, en donde las calles tienen como empedrado y tienen estas lámparas que la hacen ver antigua. Entonces, bueno, rápidamente, en el laboratorio donde estoy ahorita, lo que hacemos es trabajar con el microbioma de la boca y nos interesa estudiar las interacciones entre microorganismos y en parte los hospederos, pero nos estamos enfocando ahorita en microorganismos y microorganismos. Y utilizamos dos técnicas muy, muy poderosas que nos permiten hacer estos estudios. La primera es microscopía. Hacemos una microscopía muy particular en donde podemos tomar una muestra de un donador y utilizar sondas para hibridar distintos taxa y ver cómo se forman las comunidades microbianas, cómo se agregan. Y por otro lado, hacemos uso de lo que hay depositado de datos metagenómicos masivos y de bases de datos curadas de genomas. Y lo que pueden ver es, aquí del lado derecho, cada línea es una muestra de una región distinta de la boca, de la placa de la mucosa y de la lengua, y cada columna es un genoma distinto dentro de estos 3 especies. Y lo que pueden ver en el color brillante es la abundancia que hay de estas especies en las distintas muestras, y se ve que hay una preferencia de las especies por un sitio. Y eso es lo que en particular yo estoy trabajando. Entonces, pues bueno, el trabajo del pulque es un trabajo muy interesante y ellos tienen 2 grandes aportaciones, a mi parecer, que es, uno, que se describen los cambios en la composición y funciones de las comunidades microbianas, bacterias y hongos, a lo largo de la fermentación del pulque. Y no hay muchos trabajos en donde hagan este tipo de seguimientos temporales. Y la segunda aporte es que se logra ubicar algunas de estas, bueno, Saccharomyces cerevisiae y la bacteria Pseudomonas mobilis, filogenéticamente en un contexto de otros microorganismos que han sido aislados de alimentos fermentados. Bueno, un poquito del contexto del artículo es que las bacterias y los hongos, pues, como muchos saben, se han utilizado para producir alimentos fermentados desde hace muchísimos años. Este es un trabajo de hace un par de años en donde demuestran que se producían en estos recipientes, o lo que queda de los recipientes, se producía cerveza. Y esto tiene una fecha aproximada de 3600 antes de Cristo. Del lado del pulque, pues sabemos que el pulque tiene un valor nutricional, principalmente de vitaminas, y por supuesto tiene un valor muy importante cultural. Se produce a partir de la fermentación del agave, cuando es inoculado por pulque maduro, y en este lado pueden ver una fotografía de aguamiel y del lado derecho una fotografía del pulque. Y la fermentación puede durar entre 3 horas a 12 días, y esto varía dependiendo de cada productor y a veces de cada región. El pulque, pues es una bebida viscosa, es ácida, un pH entre 3.5 a 4.2, y es alcohólica.
Entonces nos planteamos dos objetivos. La primera es describir la composición microbiana y funcional en 5 etapas de la fermentación del pulque. Y como segundo objetivo fue investigar las relaciones evolutivas de la levadura Saccharomyces cerevisiae y de Simomonas mobilis. Como métodos, lo que hicimos fue, hay un productor en Huitzilac que está muy cerca del Instituto de Biotecnología que está en Morelos, y íbamos muy temprano en la mañana a colectaba aguamiel en la mañana y tenía pulque de aproximadamente 12 horas de fermentación del día anterior. Lo llevamos al laboratorio y allí realizamos unas fermentaciones de 6 horas y tomábamos muestra del aguamiel del pulque al momento de hacer la mezcla a las 3 horas y a las 6 horas. Bueno, algo que a veces no se dice es que al final de la fermentación todo el laboratorio tenía un olor a fermentado y bueno, no a todas las personas les gusta, a otras sí les gusta mucho ese olor, pero bueno, son algunas cosas que uno tiene que lidiar, ¿no? Tiene que trabajar en ciertos días y avisar con anticipación. Entonces, unas de las muestras sirvieron para hacer el análisis de algunos metabolitos que son característicos del pulque, algunos sustratos y algunos productos, como el etanol, el lactato y el acetato. Por otro lado, hacíamos extracción del ADN, de ADN total, en este caso se le conoce como ADN metagenómico, y se mandó secuenciar al Instituto Nacional de Medicina Genómica. Y por último, y la parte más importante del trabajo, pues es el análisis bioinformático. Entonces, bueno, antes de entrar a la primera figura de resultados, nada más quiero que quede un poquito claro cómo se hace la asignación taxonómica de manera muy general. Entonces, si tenemos una muestra, y aquí tenemos 4 genomas representados por estos círculos de colores. Durante la secuenciación se amplifican, antes de la secuenciación se fragmentan y después se amplifican esos fragmentos. Y obtenemos unas secuencias muy cortas, de aproximadamente 100, 150 bases. Y lo que hicimos fue tomar todas estas millones de pequeñas secuencias y compararlas con bases de datos que nos sirven, que están construidas con genomas de referencia. En este ejemplo, esta lectura verde, vamos a mapear contra todos estos genomas y en donde encuentre una similitud alta, pues se va a considerar como algo positivo. Y entonces vamos a ir organizando estas millones de lecturas dependiendo de a qué referencia se parece más. Entonces, pues bueno, ahora sí, con eso, lo que podemos ver en esta parte de la primera figura es la abundancia relativa de los géneros más importantes o más abundantes que encontramos en aguamiel. Y pues lo que destaca es que está principalmente formado por Acinetobacter, seguido de Lactococcus en este azul, Leuconostoc y un poco de Simomonas. Y cuando vemos lo que sucede durante la fermentación y en el pulque, vemos que cambia completamente la composición. Se incrementa drásticamente este azul claro, que es Simomonas. Aparece aquí un gris, que es Saccharomyces, que es la levadura. Y disminuye también drásticamente Acinetobacter. Entonces esto nos habla de que sí hay un cambio en la composición, que hay un cambio en la composición.
Y lo que nos preguntamos después es, bueno, qué tan distintas o qué tan distintas o qué tan similares son cada muestra entre sí. Y para eso hacemos un análisis que se conoce como componente principal. Y aquí, pues lo que es muy evidente es que las muestras de pulque a las 6 horas de fermentación y 3 horas de la fermentación son muy parecidas y son un poco menos parecidas al tiempo cero, que es la mezcla de aguamiel y pulque, y el aguamiel es completamente distinto a todas las demás muestras. Entonces, esto confirma que la composición realmente es distinta en nuestras cinco muestras. Nuestro siguiente... lo que después queríamos hacer es, bueno, ver ahora el perfil de los metabolitos. Y aquí tenemos el perfil de estos 3 carbohidratos, en donde es muy claro que la sacarosa es muy abundante en aguamiel, realmente le da una consistencia parecida a la melaza, es muy densa. Y cuando comienza la fermentación, bueno, durante la fermentación prácticamente se desaparece la sacarosa. Esta desaparición de la sacarosa va de la mano con el incremento de la fructosa. Y como muchos recordarán, la sacarosa es un disacárido que está formado por glucosa y fructosa. Entonces, aquí lo que es muy probable que esté sucediendo es que se está hidrolizando la sacarosa, se está manteniendo la fructosa en el medio y se empieza a consumir ligeramente la glucosa, porque esta no cambia a lo largo del tiempo. Y cuando vemos ahora los productos de fermentación, vemos en azul, en los círculos azules, cómo incrementa el lactato, y esto es muy importante porque le da la acidez, y claramente incrementa el etanol, cerca de un poco más de, bueno, alrededor de 40 gramos por litro, que es como el 4% en volumen. Y el acetato, y esto es muy importante, el acetato no cambia su concentración. ¿Y por qué es importante esto? Porque si el acetato empieza a incrementar, entonces eso puede ser una indicación de un producto que está empezando a descomponerse, que ya no tiene las propiedades adecuadas para ser comestible, bebible en este caso. Entonces, pues bueno, si tenemos perfiles de microorganismos, si tenemos perfiles de metabolitos, pues lo que suena obvio, pues es ver si los podemos correlacionar y ver si podemos identificar qué microorganismos y qué metabolitos pueden estar en dónde puede haber esta correlación, metabolito-microorganismo. Y lo que observamos aquí es que tenemos ahora las especies en cada renglón, y las columnas son los distintos sustratos. Lo que ven en azul es cuando la correlación es negativa, y en rojo cuando la correlación es positiva. Y como recuerdan, Acinetobacter es muy abundante en aguamiel, y la sacarosa, la concentración es muy alta. Entonces, eso es una correlación positiva. Vemos también que hay una correlación positiva de la sacarosa con algunos lactococos y algunos leuconosto. Y por el otro lado, queda muy claro que los lactobacillus tienen una correlación positiva con la fructosa, con el etanol, con el acetato, bueno, con el acetato poco, y con el lactato, que como vimos eran los productos de fermentación. Y bueno, esto indica claramente que el lactobacillus está
o probablemente sea de los que está metabolizando y produciendo este lactato. Y en la parte de abajo, donde tenemos a Saccharomyces, también tenemos a Simomonas mobilis. Y tanto Saccharomyces como Simomonas son productores de etanol, y vemos que efectivamente tienen una correlación positiva con el etanol y con los otros metabolitos de productos de fermentación. Y tiene una correlación negativa, también es muy importante, con la sacarosa. Entonces ahora lo que decidimos hacer después es un análisis funcional, y es estas secuencias que obtienes por secuenciación nos permiten ver qué genes y qué funciones tienen estos genes, ¿no? Y entonces queríamos ver cuál es la abundancia de estos genes en las distintas muestras. Y aquí algo que es, este tipo de análisis siempre son muy complejos. La verdad es que es muy complejo el encontrar una forma de representar esto, para que sea más o menos entendible, para que tenga lógica, y para que realmente podamos ver algo real de nuestro experimento. Entonces, en este azul oscuro vemos lo que está más abundante, y cada renglón lo que tenemos es uno de los niveles metabólicos o funcionales. Entonces, por ejemplo, estoy marcando aquí el metabolismo de azufre y respuesta a estrés. Y esto es importante porque estamos hablando de aguamiel, y el aguamiel es un producto que viene directamente de la planta. Seguramente hay muchos microorganismos ahí, y hay mucha competencia por el sustrato. Más abajo tenemos otra vez metabolismos que están relacionados, por ejemplo, con planta, con potasio, algo que es muy importante y que no profundizamos en el artículo, es la presencia de fagos. Hay muchísimos fagos en aguamiel, y no en las demás muestras. Y más abajo tenemos el metabolismo de compuestos aromáticos, membranas y transporte adquisición de hierro y metabolismo de hierro, que otra vez, pues seguramente esto nos habla de que necesitan, de que al haber esta gran diversidad y competencia en aguamiel, necesitan estar tomando estos compuestos del medio. Y cambia completamente cuando vemos las etapas ya propias de la fermentación y el pulque, en donde se enriquecen lo que es metabolismo secundario, metabolismo de RNA, metabolismo de nitrógeno, y aquí abajo hay algo que es muy importante, que es cofactores y vitaminas. Si recuerdan, el pulque tiene esta propiedad nutricional, y pues aquí lo que vemos es que sí se enriquecen los genes asociados con vitaminas a lo largo de la fermentación, y en particular en el pulque. Otra vez hicimos un análisis de componente principal, y volvemos a observar que el aguamiel es completamente diferente a los otros estados de la fermentación. Entonces, para resumir estas primeras conclusiones, pues identificamos un grupo de microorganismos que están presentes en todas las etapas de fermentación, y que están conformadas por bacterias acidolácticas, acidoacéticas, Simomonas mobilis y Saccharomyces cerevisiae.
que sí está en aguamiel, pero está en prácticamente muy, muy baja abundancia. El aguamiel, pues, es el estadio de la fermentación que es más diferente y además tiene la mayor diversidad comparado con las demás etapas. Bueno, el análisis de enriquecimiento, pues sugiere que hay genes microbianos que están involucrados en la biosíntesis, por ejemplo, de ácido fólico, y que bueno, y además sabemos que estos genes están en los principales géneros bacterianos que dominan en la fermentación. Entonces después de esto bueno, ya describimos cuál fue el perfil microbiano, el metabólico y cómo se correlacionan estos dos. Ahora lo que hicimos fue ensamblar nuestras lecturas. Entonces es algo que está muy de moda el tener estos genomas, el ensamblar genomas de estos datos metagenómicos, y la razón de eso es porque es muy probable que tengamos genomas que no se pueden aislar. Entonces estos ensamblados nos permiten conocer y describir genomas que no podríamos tener en el laboratorio. Y dentro de los que obtuvimos, pues fueron tres genomas de Saccharomyces, y decidimos compararlo y saber cuál era su relación evolutiva. Entonces, tomamos 157 aislados de un trabajo de otro grupo, que además están relacionados con alimentos fermentados. Entonces es un gran grupo control, y además tenemos a la cepa de referencia, que está marcada aquí en gris. Y bueno, nos preguntamos en dónde se colocarían nuestros genomas, y son los rosas que están arriba a su derecha. Y están dentro de este grupo, que es un grupo que son genomas que se aislaron del sake, que es una bebida de Japón principalmente, y que tiene la característica de tener concentraciones de etanol muy altas. Entonces esto podría hablar de que las levaduras o Saccharomyces cerevisiae en el pulque también están aportando mucho en la concentración de etanol. Y luego, Pseudomonas mobilis es una bacteria que es complicada de aislar, y no se habían tenido muchos aislados del pulque, solamente se tenía uno. Y se lograron aislar tres cepas, que después se secuenciaron y se compararon con las otras que se tienen de referencia. Y bueno, lo más interesante aquí es que todas las que vienen del pulque, al igual que vimos con Saccharomyces, se agrupan, pero en este caso forman un nodo muy distintivo que está aquí arriba. Y lo más cercano es con la caña de azúcar, y tal vez esto pues tiene mucho sentido porque en el aguamiel y en el pulque hay una alta concentración de sacarosa. Y bueno, con esto llevo a la otra final de las conclusiones, que bueno, los tres ensambles de Saccharomyces se agrupan con genomas asiáticos que están involucrados en la producción de sake. Y también, bueno, es la primera evidencia directa de la presencia de Pseudomonas mobilis en aguamiel, que eso no se había reportado, y que además estos genomas forman un grupo filogenético distinto, único.
Y bueno, llegamos a la parte un poco difícil, sobre todo cuando eres un autor, a la parte de la crítica. Algunos de los puntos fuertes del trabajo, al menos desde mi perspectiva, pues es el que se hace un seguimiento poblacional y metabólico a lo largo de la fermentación, que nos atrevimos a analizar bacterias y hongos y virus. Al principio del trabajo nos estábamos centrando en bacterias, pero dijimos, bueno, si tenemos toda la información, ¿por qué no analizar todo lo que podemos? Algo también que creo que es muy importante es que respondemos a nuestra pregunta de investigación. Como puntos débiles, bueno, hay una ligera desconexión entre los resultados de los perfiles microbianos y funcionales y las filogenias. Esto probablemente es porque no ahondamos mucho más en la construcción de los genomas, y creo que eso deja un poco, parecía que son dos partes que están pegadas. Otro punto débil, pues bueno, es el número de muestras, es relativamente bajo, son 5 muestras, 1 de cada tiempo, y esto pues definitivamente no permite extrapolar los resultados a otras regiones o a otros productores de pulque. Creo que, bueno, esto va con el primer punto, y es que explotamos poco el ensamble de los genomas, y creo que esto lo podríamos haber hecho mejor. Y bueno, un poco como a manera de resumen, pues el trabajo describe los cambios en la composición microbiana y funcional a lo largo de la fermentación del pulque, y algo muy importante es que respondemos a los objetivos que nos planteamos, y lo hicimos con los experimentos que creemos que son los adecuados. Dejo también aquí mis correos, el de trabajo y el personal, pero bueno, es personal y de trabajo, por si alguien quiere contactarse por alguna razón. Y bueno, pues agradezco la oportunidad, y espero que siga habiendo muchas presentaciones de trabajos. Muchas gracias por tu presentación, Julián. Vamos a pasar a la sección de preguntas, y me gustaría invitar a las personas que fueron haciendo sus preguntas a que las hicieran directamente a Julián, encendiendo sus micrófonos. Voy a nombrarlos en el orden en el que las fueron anotando en el chat. Entonces, la primera pregunta que tenemos es de Carmen Vargas Lagunas. Si por favor quisieras hacer la pregunta directamente, Carmen. Déjame buscarla. A ver. Sí. Es con respecto a los muestreos. O sea, me llamó la atención. ¿Sí me oigo? Sí. Me llamó la atención que utilizaras diluciones en proporción 3:2 de aguamiel versus pulque para hacer tus intermedios. O sea, eso me llama la atención porque no sé si sería más razonable seguir tu aguamiel, que por lo que dices la colectaban de inmediato, las metían a bolsas estériles y se corrían al laboratorio, y de ir tomando de ese fermento las diferentes muestras para hacer el seguimiento. O sea, como que el diluir mete ahí una variable importante, ¿no? Sí, bueno, esa dilución solo se hizo en el primer tiempo, pero bueno, la verdad es que aquí quisimos seguir la forma en la que lo hace el productor, y el productor nos dijo que él mezcla, vamos a decir, 2 litros de aguamiel con 3 litros de pulque para empezar su fermentación. Sí, cuando estábamos diseñando el proyecto, sí nos pusimos a pensar que es una relación un poco rara, pero al final quisimos hacerlo como él lo hace, porque además ya tenemos algunos resultados
bueno, habían otros trabajos anteriores en donde pues eso nos iba a permitir comparar nuestros resultados con eso y saber si estábamos obteniendo lo que queríamos. Pero sí, definitivamente es una relación que es un poco extraña y que también es hasta un poco complicada de manejar, ¿no? Sí, yo lo diría porque tú mencionas en el artículo que tienes una población muy diversa en el aguamiel. Entonces, habrá algunas que estén mayormente representadas que otras. Y esa dilución, a lo mejor para efectos de tu trabajo, pudiera tener una repercusión, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, por ejemplo, ese es nuestro punto cero de la fermentación. Yo creo que sí se nota ese impacto en la proporción en la que hicimos las mezclas, porque se ve más parecido al pulque. Pero bueno, creo que a partir de ese punto la fermentación es bastante buena y es bastante claro cómo va evolucionando hasta algo parecido a lo que es el pulque. Gracias. Sí. La segunda pregunta que tenemos es de Giovanni Santiago. Giovanni, si quisieras hacer la pregunta directamente, por favor. Hola. Hola. Hola, Julián. Déjame, nada más. Ya. Sí, en realidad tengo dos preguntas. La primera era si desconozco un poco el proceso de generación o producción del pulque. Y mi pregunta era si cuando se consume el pulque, tú también estás consumiendo tanto las bacterias como los hongos que le dieron origen a este producto. ¿Sabes eso? Es como curiosidad. Sí, definitivamente cuando tomas pulque estás consumiendo todos los microorganismos que hay, como las bacterias, los hongos y también los virus que pueden estar ahí. Ok. Y mi segunda pregunta es, bueno, yo estoy interesado en la función de las arqueas, metanogénicas y no metanogénicas. Entonces, era saber si ustedes vieron alguna señal de la presencia de estas arqueas en sus análisis de microbioma. Sí llegamos a ver un poco de señal, pero la verdad es que no fue muy, digamos, la abundancia fue muy baja. Pero ahora, digamos, un año después, Ajá. yo creo que sí valdría la pena explorar un poco la presencia de arqueas, sobre todo en el aguamiel pueden ser, yo creo que es donde uno podría encontrar más, porque está más en contacto con la tierra o con otras cosas. Sí, porque, bueno, he visto que en otros análisis de microbioma, generalmente las arqueas están en una proporción del 1% más o menos, y por eso generalmente no se consideran. Pero pues también, como el metabolismo es muy variado en todos los diferentes tipos de arqueas, pues a lo mejor también podrían estar involucradas en la degradación de los azúcares o de algunos otros compuestos más simples, ¿no? Como, no sé, bueno, compuestos más simples. Pero bueno, Sí. Muchas gracias. Sí, ¿de qué? Gracias. La tercera pregunta que tenemos es de Rosa Isela Santamaría. Rosa, si quisieras hacer la pregunta directamente, por favor. Sí, gracias. Mi pregunta es muy técnica. En el artículo mencionas que hicieron 4 réplicas para tus 5 puntos. Quisiera saber qué tan importante es hacer estas réplicas ya para publicación y cuál sería el número mínimo de réplicas necesarias. Bueno, para la parte de metabolitos definitivamente necesita, bueno, yo pienso que son al menos 3, bueno, sí, los triplicados. Y para secuenciación, creo que todavía estarían, bueno, lo que pasa es que nosotros hicimos eso y yo creo que sí es muy importante tener al menos 3 réplicas
técnicas, que eso puede ser que compares tus líneas de secuenciación, tus 4 líneas de secuenciación. Para secuenciación por shotgun, todavía están aceptando que tengas una secuenciación por muestra. Pero lo que puede ser complicado es que pueden pedirte más muestras, analizar más muestras. Entonces, pues va a depender mucho de cómo esté planteado el proyecto. Otra vez, un poquito viéndolo hacia atrás, en algún momento a mí me preguntaron si prefería hacer triplicados de aguamiel y triplicados de pulque, o hacer algo longitudinal, pero solamente hacer estas 5 muestras. Evidentemente elegí hacer las 5 muestras. Ahora pienso que estuvo bien la decisión, pero que hubiera podido hacer análisis estadísticos más poderosos, haciendo triplicados solo de aguamiel y solo de pulque. Ya. Okay. Sí, ahí también el problema, pues obviamente es los recursos. Claro, sí, es lo que más influye. Sí. Gracias. Sí, de qué. La siguiente persona que escribió su pregunta es Fernanda Cornejo. Fernanda, si quisieras hacerla directamente, por favor. Sí, hola. Gracias, Julián, por la presentación. Mi pregunta es si ustedes han analizado o hay algún otro estudio que analice los inóculos que se utilizan en la fermentación. Como tal, el inóculo, no recuerdo un trabajo que haya estudiado los inóculos directamente. Nosotros, nuestro pulque es lo que está funcionando como inóculo, pero es de 12 horas. Sé que hay productores que tienen un inóculo muy particular, es como digamos, es un batch completamente aparte, y que ese lo usan repetidamente para distintas fermentaciones. Pero no conozco un trabajo, no recuerdo ningún trabajo donde hayan estudiado eso. Ok, muchas gracias. Sí. Nuevamente tenemos otra pregunta de la doctora Carmen Vargas Laguna. Si quisieras hacer tu pregunta, por favor, Carmen. Esta es un poco relacionado con la fermentación, pero a nivel de comercialización, ¿no? O sea, ¿se usan aditivos para esa fermentación o son las bacterias netas que vienen de las pencas en el aguamiel? Porque mencionabas ahí que encontrabas también DNA de abejitas, ¿no? De las polinizadoras entre tus muestras. Esa es una pregunta. ¿Y de qué factores es que dependen los tiempos de fermentación que mencionabas? Que había unos de 3 días, de 3 horas hasta 12 días. Entonces, ¿de qué depende? ¿De la cantidad de bacterias que tienes ahí? ¿O hay aditivos que hacen esas diferencias? Pues, bueno, desde el punto, en teoría, bueno, hay 2 tipos de pulque, digamos, el tradicional, y si hay uno que se comercializa y se produce ya de manera semi-industrial o industrial. En el industrial sí se utilizan algunos aditivos por cuestiones de que necesitas detener la fermentación. En el tradicional no se utilizan aditivos, y entonces los tiempos de fermentación va a depender mucho del productor. Y bueno, la zona también a veces tiene ciertas preferencias. El productor en particular con el que trabajamos, pues eran periodos cortos de fermentación, pero por ejemplo, la viscosidad es mucho menor que lo que se tiene en pulques por ejemplo, de Tlaxcala o de Pachuca, donde el pulque es realmente viscoso. Y donde tienen, a veces, sobre todo en el día, tienen temperaturas más altas que pueden tener en Huitzilac.
Entonces, muchas veces los tiempos de fermentación va a depender mucho del gusto del productor. Ok, gracias. La siguiente pregunta es de Shamayin Tabita. Tabita, si quisieras hacer la pregunta, por favor. Sí, hola. Yo tengo una pregunta referente a las bacterias de la boca y pensando que tú haces estas dos cosas que se pueden complementar. Tengo entendido que para la extracción del aguamiel los productores utilizan una especie de como popote muy largo para extraer la savia. Entonces me pregunto si en sus muestras encontraron bacterias que pudieran provenir de la boca del productor. Y esto también pensando en esta transmisión del microbioma entre diferentes individuos. En ese momento, bueno, sí lo comentamos, y de hecho fue en particular fue Adrián Ochoa, con quienes platicamos sobre esta posibilidad de transmisión. Bueno, el utensilio que utilizan para sacar el pulque se llama acocote, y en realidad nunca investigamos si habría alguna relación entre las bacterias que nosotros observamos en el pulque y las de la boca. Pero yo creo que sería un trabajo muy interesante el poder muestrear bacterias del aguamiel, del pulque, del acocote y de los productores. Ok, gracias. Tengo otra pregunta, entonces tal vez puedo preguntarle de una vez. Sí, Gracias, Tonali. Mi pregunta es creo que ya hablaste un poco sobre esto, pero es si es posible tener pulque a partir solamente del aguamiel sin tener que utilizar el inóculo, o si siempre necesitas el inóculo. En teoría, uno podría dejar el aguamiel fermentar y podría llegar a hacer pulque. Realmente no sé en cuántos casos esto suceda, pero sí se cree que así es como empezó la producción de pulque, dejando fermentar el aguamiel. Obviamente esto debe tardar bastante porque la concentración de sacarosa es muy alta y esto puede inhibir el crecimiento de ciertas bacterias. Entonces, pero en teoría sí puede suceder. Gracias. La siguiente pregunta que tenemos es de Elena Flores Callejas. Elena, si quisieras hacer tu pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. Muchas gracias y felicidades por el trabajo. Mi pregunta es si se han analizado posibles variaciones intraespecíficas o entre las cepas de Saccharomyces o de Simomonas aisladas en distintas etapas de la fermentación, ya sea del pulque o de otras bebidas alcohólicas. Pues pensando más que nada en que la concentración de los productos que se encuentran en cada una de las etapas es distinta y también los tipos. No recuerdo un trabajo que haya hecho ese tipo de comparaciones, específicamente enfocados en el pulque. Sí, ahí sí no sabría. Ok, pero pues sí es posible, ¿no? Sí, definitivamente es posible. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta que tenemos es de David Galeana Cadena. David, si quisieras hacer tu pregunta, por favor. Hola, primero agradecer, siempre es difícil iniciar un proyecto y sobre todo cuando nos toca de primera vez, entonces felicidades, Julián. Se requiere valentía, entonces mi pregunta es algo técnica, tiene que ver con la profundidad de secuenciación. ¿A qué profundidad secuenciaron? Pues, bueno, obtuvimos una buena cantidad de lecturas y
obtuvimos en promedio alrededor de 40 a 50 millones por muestra. En una tuvimos un poco menos, como la mitad, pero en general fueron 40 millones. ¿Consideras que con esta profundidad te fue suficiente para el análisis funcional y el ensamblaje? Para el funcional, sí. Para el ensamblaje, bueno, otra vez, la verdad es que no pusimos mucho del ensamblaje, pero creo que es un punto muy importante lo que comentas. Para algunos genomas sí fue suficiente, sí era suficiente, sí teníamos muy buena, sí recuperábamos una muy buena cantidad de las lecturas para cada genoma. Para otros no, sí queda ahí un hueco en algunas, incluso, por ejemplo, los genomas los 3 genomas de Saccharomyces no todos tienen exactamente el mismo tamaño o tamaño que esperaríamos obtener, así que sí, la profundidad para algunos tendría que mejorar. Sin embargo, pues considerando que hay ciertos grupos muy dominantes, pues sí obtuvimos al menos un genoma para cada uno de esos grupos dominantes y creo que para eso sí fue suficiente, aunque no lo pusimos en el trabajo. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Ricardo Cruz Cano. Ricardo, si pudieras hacer tu pregunta, por favor. Sí, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada quiero felicitarlos por esta iniciativa que han tenido. Creo que muchos le agradecemos y nos va a servir. Muchas gracias, Julián, por tu presentación y felicidades por estos éxitos. Yo solamente tengo una duda respecto a la metodología. Apenas estoy precisamente involucrándome con la técnica Shotgun y mi duda es, ¿qué se puede hacer cuando no tienes genomas de referencia con los cuales contrastar? No tienes algo con que contrastar. Bueno, si lo que quieres es ensamblar un genoma, eso lo puedes hacer, puedes tener un ensamble. Y lo que podrías hacer es buscar algunos genes marcadores con los que pudieras ir a una base de datos, por ejemplo, de 16S, y buscar así o clasificar así tu genoma. Pero el ensamblaje digamos, es independiente un poco del taxón que tengas, ¿no? De la especie que tengas. Entonces, mi recomendación es, si quieres ensamblar, ensambla y después busca genes que te permitan asignar taxonómicamente a tu microorganismo con otras bases de datos. Muchas gracias. Sí. La siguiente pregunta que tenemos es de Alejandra Prieto Davo. Alejandra, si pudieras hacer tu pregunta. Hola, no sé si se oiga muy bien, perdón si no. Primero que nada, felicidades, Julián. Oye, yo quisiera saber, he visto varios artículos de este tipo, como mostraste los de Japón, he visto el del queso cotija y varios otros, ¿no? Y quisiera saber, además de ciencia e información básica, ¿para qué nos sirve conocer todos estos cambios en los microorganismos en el momento de fermentación? ¿Qué utilidad tiene? Bueno, además de esto, pues nos permite, bueno, hay un área que es la parte de, digamos, ingeniería metabólica o de generar modelos metabólicos que permite, por ejemplo, decir, yo quiero producir algo como etanol, y en lugar de utilizar un solo microorganismo para producir etanol, porque la concentración de etanol puede ser dañino para ese microorganismo, puedes utilizar 2 microorganismos o 3 microorganismos. Entonces, el empezar a entender cómo es que las comunidades funcionan en una fermentación puede permitir diseñar
modelos más simples para la producción de un compuesto ya con un valor agregado alto. Entonces, ese sería uno. La otra es la propia generación de los modelos. Estos modelos empiezan a ser cada vez más complejos y además estos modelos pueden empezar a utilizarse no solo para cuestiones de microorganismos, sino para otros tipos de análisis, por ejemplo, los análisis de redes. Entonces, eso, digamos, es desde el punto de vista tal vez un poco más industrial, completamente aplicado tal vez dirigido a un producto. Y yo creo que también nos ayuda a entender qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? O identificar patógenos, por ejemplo. Puede ser que haya una Escherichia digamos, en el pulque, pero tal vez no es la Escherichia patógena. Entonces, al conocer los genes que tienen, podemos saber si algo es patógeno o si puede ser benéfico. Y además podemos descubrir nuevas funciones que se han ido adaptando a vivir a ciertas condiciones. Muchas gracias. Sí. José Luis Aguirre Noyola tiene levantada la mano. No sé. Sí, gracias. Creí que no iba a tocar. Disculpa. Hola, Julián. Mira, no hace mucho se publicó sobre el pozol que hay una actividad de nitrogenasa durante la fermentación y que eso pues le da un enriquecimiento proteico a esa bebida. Pensando en que el agave es reservorio de diazotróficos y que también hay un desbalance de carbono-nitrógeno, o sea, en este caso hay muchísimo carbono, y esta viscosidad que tiene el pulque, o sea, yo pensaría que también interfiere con la transferencia de oxígeno y que se estarían dando las condiciones perfectas para que existiera la fijación de nitrógeno. ¿Tú viste algo relacionado con eso? Directamente con la fijación de nitrógeno no, pero en la gráfica de las funciones, una vía de metabolismo de nitrógeno sí estaba enriquecida en el pulque y bueno, me parece que a las 6 horas de la fermentación. Entonces sí, definitivamente puede haber, creo que puede haber ahí algo de fijación de nitrógeno. Sí, y bueno, quizás también toda esa información que tienes podría servir para mejorar las características organolépticas del pulque, sabiendo qué microorganismos son los que generan los metabolitos que le dan esas características, ¿no? En cuanto a sabor y olor. Sí, definitivamente yo creo que eventualmente, y creo que la idea del proyecto a largo plazo tiene que ver un poco con poder modificar ciertos genes para mejorar las propiedades organolépticas. Eso, sí, creo que eso sería un excelente. Y pues muy buena pregunta y muy buena observación la del nitrógeno. Felicidades y muchas gracias. No, gracias. Carmen Vargas Lagunas tiene una pregunta. Carmen. Sí, mire, ya he hecho varias, entonces yo creo que cedo mi lugar para los demás. Nada más te felicito, me gustó mucho tu trabajo, y la iniciativa de quienes formaron este grupo creo que es muy interesante y va para mucho. Gracias. Gracias. David Vargas tiene una pregunta. David. Hola, me gustó mucho tu trabajo, realmente se me hizo muy bonito. Y bueno, tengo más que preguntas, un comentario, ¿no? Una vez que hiciste la asignación de genes funcionales, igual yo creo que con una transcriptómica, ¿no? Estaría muy padre porque así estarías corroborando que esos genes que estás encontrando ahí, que participan en la degradación de los azúcares, se están expresando, ¿no? Sí, definitivamente.
yo creo que eso es algo que sería muy, nos ayudaría mucho a entender realmente si el incremento en la cantidad de las funciones se ve reflejado ya en su transcripción o incluso en la traducción, ¿no? En las proteínas directamente. Porque sabemos que no siempre hay esa correlación. Pero, bueno, teníamos que empezar por algo y eso era por genómica y ver qué genes hay ahí. Sí, bueno, también la transcriptómica pues tiene otros niveles de complejidad también por sí sola y bueno, a veces alguien puede decir mejor nos vamos directo a proteómica y nos saltamos transcriptómica, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que sí, es también una muy buena observación. Sí, muchas gracias. Igual, excelente trabajo, lo disfruté bastante. Tiziani Benítez tiene una pregunta. Tiziani, si quisieras hacer tu pregunta. Sí, gracias. Hola, muchas felicidades por tu trabajo. A mí me surgieron dos dudas respecto a, bueno, una respecto a los fagos que encontraste. ¿Cuál crees que puede ser la fuente probable de la presencia de estos fagos? Esa es una. Y la número dos es, si no te llamó la atención, evaluar ciertos metabolitos producidos por los géneros más abundantes que tú encontraste. Sí, de los fagos, sí, bueno, analizamos de manera ahí sí muy superficial los fagos, o sea, sí vimos su abundancia. Muchos de los, bueno, con los fagos, lo que era muy interesante es que podíamos, pues muchos de estos están relacionados con los géneros más abundantes y pues bueno, tal vez eso tiene cierta lógica. Pero ya por desgracia ya no exploramos más. ¿Y cuál era la segunda pregunta? Era respecto a cuando hiciste el análisis funcional, digamos, este análisis es predictivo, ¿verdad? Es como que únicamente comparaciones con base a las funciones de los géneros que encontraste. Pero ¿te llamó la atención a lo mejor saber la concentración de ciertos metabolitos, a lo mejor de los géneros más abundantes que tú encontraste? Ya, sí, bueno, sí, una vez que teníamos los resultados, sí pensamos que hubiera estado bien haber evaluado otros metabolitos o algunos metabolitos que pudieran ser claves, ¿no? Que nos indicaran o confirmaran la presencia o la actividad de algunos de las especies que estaban ahí. Pero ya no lo hicimos, la verdad. Muchas gracias, muy bonito tu trabajo. La siguiente pregunta es de Rodolfo Ángeles Argáiz. Rodolfo, si pudieras hacer tu pregunta, por favor. Hola, Julián. Bueno, ya más o menos respondiste esta pregunta. Te decía que si habías encontrado ejemplos de microbios o genes, por un lado probióticos, por un lado fijadores de nitrógeno, y por otro lado patógenos para las personas. Entonces, sí, bueno, voy a empezar con los patógenos, porque sí había algunos que podríamos pensar que son patógenos, pero no encontramos genes, o sea, cuando ensamblamos los genomas no encontramos genes patógenos que estuvieran en esos genomas. Ahora también habría que preguntarse qué tan abundantes realmente son o si tal vez solamente están en tan baja concentración que no nos afectaría si tomamos pulque, porque lo tomamos y no nos pasa nada. Claro. Entonces tú dirías
hay como especies que pudieran ser patógenas, pero no viste como una cepa que tenga un cassette de patogenicidad. No vimos eso, sí. Y respecto a probióticos, bueno, sí hay definitivamente cepas que tienen potencial probiótico, en particular Leuconostoc, por supuesto que están los lactobacilos, pero bueno, ahí empieza un poco el reto, ¿no? Hay que cultivarlos y hay que empezar a confirmar si las cepas que se están obteniendo realmente ejercen una función probiótica. Claro. Ok. Entonces, digamos, potencialmente, ¿no? Sí, definitivamente ahí hay un potencial probiótico que vale la pena explorar. Luego, en cuanto a la metodología, te quería preguntar cómo eligieron utilizar, ¿cómo se llama tu asignador de grupos de homólogos? El Superfocus. No, el OrthoFinder. OrthoFinder, En su escuela ocupan mucho otro, ¿no? Pues es un poco, bueno, pensamos que era lo mejor para nuestro flujo de trabajo. Hay muchas formas de, bueno, no muchas formas, pero sí hay distintas formas de digamos, buscar ortólogos, o que en realidad no estamos haciendo un análisis de ortología. Eso es algo que luego los nombres son medio truculentos. Pero bueno, era el que mejor nos quedaba para el flujo de trabajo, y es pues considerablemente bueno, ¿no? Nos permitía trabajar y hacerlo rápido, porque a veces eso también es importante en estos trabajos. Pero bueno, yo creo que la mayoría de los programas que hay son buenos, y solamente hay que tener cuidado. A veces hay algunos que sí están muy especializados en cierto grupo de bacterias y no en algo más global. Ok, entiendo. Porque, bueno, pues analizaste también levaduras y bacterias, ¿no? Luego, pues tú cuando has estado ahí tomando pulque junto al tinacal, te das cuenta pues que son fermentaciones abiertas que tienen, entonces uno rápido piensa que la comunidad está influenciada fuerte por las comunidades del ambiente, ¿no? Local, y que también te das cuenta cuando te pides que te sirvan tu jicarita, pues no le mezclan todo ni le agitan, y a veces las fermentaciones son varias veces en el mismo tinacal, no lo lavan con cloro, cosas así, ¿no? Entonces, un poco a lo que decía alguien antes de mí, ¿tú crees que haya algún estilo de biofilm inoculante que pudiera haber pasado desapercibido, que sean bacterias pues no natatorias y que más bien estén formando estos biofilms complejos? Sí, definitivamente. Debe haber en los tinacales, seguro hay un biofilm muy particular que se ha ido quedando durante pues todos los procesos de fermentación. Creo que ahí eso podría ser una fuente. Pienso que ahí sí podríamos tal vez encontrar algunos patógenos. Creo que ahí es donde podrían fijarse. Pero tal vez como están constantemente poniendo aguamiel con esta alta concentración en sacarosa, eso le inhibe su crecimiento, pero creo que ahí tal vez uno podría enfocarse en los patógenos ahí. Pero definitivamente ahí debe haber un biofilm. Y bueno, nosotros algo que creo que no comentamos muy claro en el trabajo es que nosotros cuando muestrábamos mezclábamos todo para que fuera lo más homogéneo nuestra muestra. Y eso no es exactamente lo que sucede en un tinacal, ¿no? En el tinacal medio mezclan o toman, ¿no?
con algún recipiente y te sirven de la parte de arriba, pero no necesariamente de lo de abajo. Entonces ahí puede haber estratos incluso. Ok. Y bueno, ya el último comentario que les quería hacer es como que pensando en la aplicación de tus descubrimientos, digo, son súper interesantes. Veo que ahora entendemos, gracias a ti y a tus compañeros, un poco más sobre cómo funciona la fermentación del pulque, cuál es el beneficio, etcétera. Pero a veces uno diría, bueno, pues, ¿tú crees que, digamos, de manera aplicada, valdría la pena como estilo ingenierearle ahí para hacer un pulque con microorganismos selectos, por decir de esta manera? ¿O crees que más bien de lo que se debería de hacer es estar promoviendo pues prácticas particulares que pues digo, el pulque ya existe, ¿no? Y ya es muy rico, ¿no? Y ya es sano y nutritivo. Entonces, digo, además es una de las, desde la perspectiva social, pues, ¿a poco quisiéramos que comprarle pulque a Cuauhtémoc Moctezuma, ¿no? Sí, pues, hay un pulque que sí venden en lata, y lo que yo entiendo es que no ha sido, o sea, nunca ha sido muy bien recibido, porque no sabe realmente a pulque. Entonces además, pues la velocidad a la que se fermenta el pulque es muy rápida. Incluso cuando cuando iba a recolectar y regresar al laboratorio, lo tenía que hacer con hielo, y bueno, era todo un, teníamos que hacer todo un arreglo, ¿no? Para llegar y ya tener todo montado y hacer la fermentación lo más rápido posible. Porque pues nuestras fermentaciones son 6 horas. Eso significa que en 20 minutos ya empezó la fermentación. Entonces yo creo que sería no imposible, porque ya hay un pulque en lata, pero creo que es mejor mantener esa parte tradicional. Tal vez sí intentar mejorar ciertas cosas dentro de esa producción, de lo que ya existe. Y bueno, algo que ya han comentado varios, la parte de los probióticos, es que finalmente hay una idea de que se ha perdido la microbiota intestinal, se ha perdido la diversidad de la microbiota intestinal. Y tal vez en estos alimentos o bebidas fermentadas muy tradicionales que se siguen haciendo de la forma tradicional, podemos encontrar un poco de esa diversidad que hemos perdido. Entonces tal vez el consumirlo nos podría permitir volver a tener o intentar tener esa microbiota que era más diversa y más compleja. Gracias, Julián. Felicidades por tu trabajo. Está muy bien. Gracias, un saludo. La siguiente pregunta es de Fernando Astudillo. Fernando, si quisieras hacer tu pregunta, por favor. Hola, Julián. Hola. Pues, ¿qué puedo decir, no? Está súper padre el proyecto. Eso ni se diga, y muchas felicidades. El mío no fue tanto una pregunta, era más como un comentario de lo que te preguntaron de las posibles aplicaciones que tendría estudiar a través del tiempo un proceso fermentativo. Y aparte de las que tú mencionaste, que claro, no están enfocadas hacia el grupo de trabajo de ingeniería de vías metabólicas, también un proceso fermentativo o a estudiar la dinámica de la población en el proceso fermentativo te ayuda, por ejemplo, a establecer justo el momento que pudiera ser el más adecuado para que tú obtengas un pulque con una calidad que, entre comillas, pudiera ser mejor, ¿no? Para esto, obviamente, se tiene que conjuntar con un trabajo de estudio sensorial. Además, también creo que dentro de los objetivos que tenemos es pues que el pulque se haga como un proceso un poquito más estandarizado, ¿no? Para que al menos todos los productores puedan tener la misma calidad del pulque a nivel sensorial durante todo el año. Y esto, otra de las metas que se tendría es generar ese starter, ¿no? Ese iniciador de pulque. Y ya finalmente también otro boom que yo creo que se le da este tipo de estudios a los trabajos, a las bebidas fermentadas o a los productos fermentados, elaborados artesanalmente, es que se les da un valor agregado. O sea, muchas veces las personas tienen una idea de que estos alimentos pues no son atractivos socialmente.
pero realmente, como bien lo has mencionado, pues tienen muchos beneficios, ¿no? Entonces, estos trabajos ayudan a que se den a conocer y que obviamente ya puedes comprobarles que aparte van a tener un beneficio, ¿no? Para ellos, no nada más de sabor y de aspecto social, sino ya de algo más de salud. Y muchas felicidades, Julián. Gracias, Fer. Pues sí, y además de lo que uno se puede beneficiar de, digamos, de consumir pulque y los productores de tener algo más estandarizado, también pues los productores pueden, al vender algo digamos, de una mejor calidad o de una calidad más estándar, también eso incrementa que la gente vaya, ¿no?, a consumirlo, y entonces esto empieza a generar un poco más de derrama económica en todas estas zonas que pues para ¿no?, siendo honestos, pues muchos de los productores de pulque pues no están en las ciudades, ¿no? Entonces también eso es importante. La siguiente pregunta que tenemos es de Raquel Neri. Raquel, si pudieras hacer tu pregunta, por favor. Hola, Julián. Me da gusto verte y gracias por tu presentación. Oye, yo te quería preguntar si tienen alguna suposición de por qué hay más fagos en el aguamiel que en las otras etapas de fermentación. Pues lo que yo creo, y esto sí es así completamente lo que yo creo, es que hay más estrés en el aguamiel. Y esto genera que los fagos estén más activos. Pero bueno, eso puede ser una, y la otra es, no sé si tenga que ver con la interacción con el agave como tal. Pero fuera de eso, ya estoy especulando demasiado. Pero sí, creo que es muy interesante el por qué es más abundante y es donde hay mayor cantidad de fagos, es en aguamiel. Ajá. Bueno, gracias. La siguiente pregunta de Luigi Gallardo ya la contestaste, entonces pasamos a la de Misael de Mamatla. Misael, si pudieras hacer la pregunta, por favor. Ok, gracias. Hola, buenas tardes. Felicidades por tu trabajo y pues felicitar al equipo también de aquí que se están dedicando a la difusión de estos tipos de trabajo, ¿no? Bueno, mi pregunta es relacionada a algo de la metodología. Yo tengo una duda. Tú dices que la fermentación es de algunas horas hasta 12 días, ¿no? ¿Tomaste alguna muestra a los 12 días? Y si se mantenían sus propiedades, que tú nos mencionas a las 6 horas. Y si sí lo hiciste, ¿por qué? Y si no, igual, ¿por qué? Ya. Bueno, la fermentación que yo hice solamente fueron 6 horas. Pero lo que sí hay es, hay productores que lo dejan hasta 12 días fermentar. Yo nunca he consumido creo que nunca he consumido un pulque de 12 días. Y nosotros lo hicimos a las 6 horas porque ese es el tiempo que digamos, quisimos hacerlo como lo hacía el productor, y ese es el tiempo que más o menos el productor deja fermentar su pulque para después venderlo. Y bueno, esto tal vez tiene que ver un poco con el comentario de Fernando, en donde en realidad nosotros no sabemos cuál es el punto final de nuestra fermentación, digamos, el punto en el que realmente es lo más parecido al pulque. Y yo creo que es algo que tal vez nos faltó ahí un poco. Pero bueno, al final quisimos hacerlo lo más parecido a como lo hacía el productor, y tal vez nosotros pecamos un poco de querer seguir lo que él hace, ¿no? Pero sí hay pulques de 12 días. Yo nunca he probado, creo, y tal vez vale la pena. No sé a qué sabrá.
Ok. Bueno, gracias y tengo otra pregunta. Tengo conocimiento, creo, de que también el pulque tiene algunos periodos que donde se supone que es más bueno que en otros. ¿En qué periodo o en qué meses tomaste tus muestras? Porque en el periodo en el temporal, que es el tiempo de lluvias, dicen que el pulque se ve muy afectado porque por más solamente pone una roca para tapar y el agua y ingresa y pues ya ahí está afectando, ¿no? Está contaminando tu muestra. ¿En qué periodo las tomaste? Estas fueron tomadas fueron en periodo de marzo-abril, que bueno, al menos para esta zona de Huitzilá, que es bastante seca, y es ligeramente fría. Y creo que en particular hace que, al menos lo que yo noté es que es poco viscoso y y se siente muy, muy alcohólico. Igual sería por la temporada, ¿no? Es una temporada calurosa hasta cierto punto, ¿no? Igual el calor aceleraría nuestra fermentación, ¿no? Lo que es el transporte y todo eso. Por eso quizás se perdería la viscosidad, ¿no? Y sería más fuerte, quizás. Sí, de hecho, digo, es también una suposición mía, pero de que esa es la razón por la que los pulques de Pachuca o del Estado de México, que por ejemplo los que están cerca de Teotihuacán, son mucho más viscosos por esa temperatura que es un poco más, que es más alta. Ok, sí. Bueno, muchas gracias, y reitero mi felicitación por el trabajo. Muchas gracias. Julián, yo tengo una pregunta más. Sí. Es acerca del árbol filogenético de las Saccharomyces cerevisiae que tienes. Mi duda es, ¿por qué la del pulque se agrupa dentro de las asiáticas? ¿Por qué queda dentro de ese clado? Si están tan relacionadas a ellas, ¿pudo haber ocurrido un evento de contaminación del pulque y que se esté perpetuando en la siguiente producción de pulque? O viceversa, los fermentados asiáticos se están contaminando con una cepa mexicana o algo por el estilo. La verdad no sé, porque sí. Mucho, pero ahorita Sí llama la atención. Y yo creo que la verdad es que no sabemos. Y no sé, tal vez podría haber otra opción, tal vez simplemente no sé si como las dos bebidas son sumamente alcohólicas, no sé si esto sea, o sea, si sea una cuestión de adaptación y por eso están cayendo juntas. Pero bueno, sí es algo que llama la atención, pero tienen esa cosa en común, ¿no? Que es una bebida y alta en etanol. Puede ser solo una coincidencia. Sí. La otra podría ser que como parten de un origen común, pues no se hayan alejado tanto, ¿no? Y al final siguen conservando bastantes genes o estructura genética similar. Y bueno, un poco parecida a esta pregunta, quiero agregar otra. ¿Tú esperarías que el pulque producido en otras regiones tuviera muy cambiada su diversidad microbiana e incluso si algunas de las especies que son las más abundantes, las dominantes, pudieran cambiar totalmente? Por ejemplo, que no encontrara simomonas o algo por el estilo, digamos, en las regiones de Hidalgo o del Estado de México o de Tlaxcala, mencionaste un poco. Sí, yo creo que sí es posible y entiendo que están haciendo un trabajo en donde están comparando distintas regiones
bueno, pulques de distintas regiones y creo que están comparando composiciones microbianas. Y sí, yo creo que sí hay algunos especies que seguramente no van a aparecer, que son de un cierto lugar. Esto, pues, creo que se ha visto en otros trabajos, se ha visto que hay estas diferencias entre regiones. Y no vería por qué en el pulque no sucedería. Sobre todo con tantas diferencias en la producción. Ok, muchas gracias. No sé si alguien más tenga otra pregunta. Si no es así, los dejo con Diana. Yo sí tengo una pregunta, Julián. ¿Se esperaría que esta correlación positiva del Leuconostoc y acoplado a los experimentos de HPLC que hiciste donde verías la disminución de sacarosa, se estuviera dando también por la síntesis de exopolisacáridos, que bien se sabe que este tipo de bacterias sintetizan y que además le dan propiedades organolépticas a los alimentos? Sí, definitivamente. Yo creo que ya al final ya no terminamos de explorar los exopolisacáridos, pero sí, yo creo que es muy claro que ahí hay, seguramente es Leuconostoc, es el que está produciendo muchos de los exopolisacáridos que vemos en este pulque. Sí. Sí, y muchas gracias. Y también tengo una pregunta, pero es más técnica. Yo no sé si les pasa a algunos de los participantes de aquí, pero a mí me ha pasado. Es esta parte en la que tú comparas la asignación taxonómica que obtienes con Metaflan y con Kaiju, ¿no? Pues, no sé, a mí, por ejemplo, me ha conflictado mucho esa parte de la asignación taxonómica, en donde a veces veo y pienso que tengo falsos positivos con este tipo de asignadores, llámese Kaiju, llámese Kraken, ¿no? ¿Qué podrías como complementar o decirnos al respecto? Pues, creo que, bueno, en mi experiencia hay dos opciones. Uno, te vas por la base de datos más grande, porque es en donde vas a poder encontrar cosas extrañas, ¿no? O que tal vez no esperas en tu análisis. La otra es irte a hacer una preselección de tus genomas y hacer, digamos, una base de datos reducida con lo que tú sabes y usar cualquiera de los asignadores taxonómicos, ahora sí con esa base de datos que tú creaste. Yo creo que es muy difícil que dos asignadores te arrojen los mismos resultados. Debe de haber un buen nivel de complementariedad, pero a veces, y a mí me pasó, ¿no? Que querías que lo que obtienes, por ejemplo, por Kaiju fuera idéntico a lo que obtienes por Metaflan o por Kraken o lo que sea. Y la realidad, pues, es que no sucede. Pero sí, al menos en género, tienes los más abundantes arriba del 1%, son muy parecidos, son los mismos. Pues ya yo creo que con eso cualquiera de los dos te está arrojando un muy buen resultado. Ok, muchas gracias, Julián. Y bueno, pues te reitero nuestro agradecimiento por haber aceptado la invitación y pues está muy bonito tu trabajo, muchas gracias. En la sección del chat les dejamos una encuesta, si pudieran contestarla creo que sería de mucha ayuda para fortalecer este tipo de seminarios. Y bueno, pues a nombre de Microbe MX Journal Club les damos las gracias por haber asistido, esperamos que lo hayan disfrutado, los invitamos a que estén pues activos, que presenten sus trabajos o que inviten a gente a presentarlos o simplemente a asistir y que se siga fortaleciendo la discusión en estos temas. Muchas gracias. Gracias y saludo.
Gracias, felicidades. Gracias, felicidades. Gracias, adiós, felicidades. Gracias, Julián. Felicidades. Gracias a todos. Cuídense.